4 de la tarde, hora central europea. Arrancamos este espacio de Todo es Geopolítica en Negocios Televisión. Arrancamos este espacio mirando al mundo, abrimos esa ventana a la situación económica general y sobre todo con el foco puesto en parte en el crudo. Es hoy el protagonista de la sesión. Estamos viendo los retrocesos fuertes que se están asentando cada vez más sobre el Brent. Estamos viendo como el barril retrocede a esta hora de la tarde sobre los 2 puntos porcentuales y medio. Vemos cómo cotiza ya por debajo de los $89, muy lejos de esa cota de los 3 dígitos que ya se anunciaban desde hace varios meses y por varias casas de análisis, esas apuestas de mercado que decían que todavía iba a haber presión en el mercado energético, sobre todo por culpa de los anuncios de recortes pronunciados y directamente extendidos desde hace meses y al menos hasta diciembre por parte de Arabia Saudí, pero también por parte de Rusia. Estamos pendientes de esa decisión final del comité de la organización en Viena, estamos pendientes de esa decisión de la OPEP, en cuanto la sepamos se la haremos conocer. De momento los mercados lo que parecen es que están ya descontando una estabilización en el mercado con Arabia Saudí y con Rusia como protagonistas y que se mantienen en estos momentos, mientras que la renta variable básicamente lo que estamos viendo es una sesión bastante apática en Wall Street. Estamos viendo cómo la situación está siendo sin mucho movimiento en el principal mercado del mundo. Estamos asistiendo a una jornada de miércoles, a un impasse en esta media semana en la que los títulos están rebotando mínimamente un 0,19%. El S&P 500 de momento mantiene el tipo sobre los 4.233 con un PMI compuesto que se queda como estaba según el dato anterior y el dato ISM que acabamos de conocer. Javier del Valle, ¿te has leído el informe? Al menos vislumbrado los primeros titulares. Cuéntanos qué tal, muy buenas. Muy buenas tardes, Javier. Enseguida miramos al informe del ISM, pero recuerden, cuando se publican los PMIs, conocemos tanto el del S&P Global, 15 minutos antes, y luego el del ISM, el Instituto Estadounidense. Si miramos al del S&P Global, muestra lo mismo que el del ISM, y es que los servicios, que era el PMI que conocíamos hoy, PMI sector servicios, siguen cayendo con respecto al mes anterior, pero lo hacen en una magnitud pequeña. Fíjate, el del S&P Global de servicios tenía un número en 50,2, una lectura en 50,2 el mes pasado. Se esperaba que se mantuviese igual, pero cae a 50,1, así que una décima porcentual se mantiene en expansión porque está por encima de 50, con lo cual la actividad en los servicios se hubiese expandido según el informe del S&P Global. ¿Y qué dice el del ISM? Pues lo tenemos en pantalla. El otro proveedor muestra exactamente el mismo movimiento, una caída con respecto al PMI de servicios que estamos viendo en pantalla, el gráfico. Fíjense este mes cómo pasa de 54,5 en el mes de agosto a 53,6 en el mes de septiembre. Una reducción de unos cuantos puntos, pero estamos viendo que se mantiene por encima de 50. Ha sido ligeramente también mejor de lo que esperaba Wall Street, una décima mejor de lo que esperaba Wall Street, así que veremos cómo impacta, pero un sector servicios que sigue poco a poco tendiendo hacia esa zona de 50, pero sigue manteniéndose en expansión. Eso quiere decir que como está por encima de 50, la actividad en servicios se ha expandido en el mes de septiembre. Eso sí, lo ha hecho en un menor número que lo que hizo el mes pasado, el mes de agosto en 54,5. Si miramos las categorías, ¿qué podemos ver? Bueno, pues los nuevos pedidos, que suele ser la categoría más vista porque muestra la demanda, sobre todo en el sector, han caído fuertemente este mes, menos 5,7. Esto podría no gustar mucho al mercado, pasa de 57,5 a 51,8, sí que es verdad que sigue por encima de 50, pero se debilita bastante con respecto al mes pasado. Vemos que el empleo cae también un menos 1,3%, esto apoya un poco una moderación del empleo dentro de la parte de servicios, que pasa de 54,7 a 53,4, pese a que está en expansión, mostraría cierta disminución con respecto al mes pasado. Vemos también una caída de inventarios, vemos que los precios se mantienen quietos, así que menos preocupaciones de repunte de precios. También vimos como el manufacturero, incluso los precios volvían a caer, pese al repunte de los últimos meses. Y vemos, eso sí, un backlog de pedidos que sube un 6,8, así que posiblemente esto luego se traslade a los nuevos pedidos que mejoren el mes que viene en octubre, Javier. Así que un dato de PMI de servicios que, bueno, disminuye con respecto al mes pasado, pero sigue en una zona de expansión. Los servicios poco a poco van ralentizándose, pero siguen siendo lo que está manteniendo la economía estadounidense, y el PMI manufacturero que rebotaba el mes pasado y ya está cerca de volver a ese territorio de 50, pero todavía sigue en contracción. 49,9 fue la lectura que nos dio el ISM.
Bueno, nos quedamos con estas referencias. Gracias, Javi. Estaremos pendientes de los movimientos del mercado en función de estos números macro. Estaremos pendientes también de este mercado energético. En cuanto haya decisión de la OPEP, se la haremos conocer y miraremos al Brent, al West Texas, al ligero, cómo reaccionan a esta nueva decisión de la organización en Viena. Pero de momento lo que vamos a hacer es mirar al mundo, abrir esa ventana a lo que está sucediendo en el planeta, y lo vamos a hacer esta tarde de miércoles con Diego Pitarch, profesor del Máster de Relaciones Internacionales en el IEB, en el Instituto de Estudios Bursátiles. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y unimos a la conversación a Guillermo Pulido, analista de revista Ejércitos. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, me gustaría arrancar con un tema que ha sido portada del Financial Times desde primera hora de esta mañana, esas estimaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Dicen fuentes comunitarias al rotativo británico que lo que le daría a Kiev es derecho al acceso a 186.000 millones de euros en este contexto de repartos que tenemos todos los socios de dinero comunitario cada año. Cálculos internos que sugieren que las subvenciones agrícolas quedarían un 20% tras la ampliación a 9 Estados miembros, a 9 Estados miembros más en la Unión Europea. Y no sé en este punto hasta qué extremo le interesa, Diego, a Europa, o al menos a los países que ya estamos dentro de la Unión Europea, extender las fronteras más allá de lo que las tenemos hasta ahora. Pues vamos a ver, Javier, con la que está cayendo más bien poco. O sea, con la que estamos teniendo a nivel económico una recesión en ciernes y además, bueno, pues con un invierno que no sabemos cómo nos va a venir exactamente debido, entre otras cosas, a precisamente esta guerra de Ucrania. Quizás es lo menos interesante que podemos. Yo entiendo que estos 186.000 millones estamos hablando también incluyendo fondos de cohesión, etcétera, etcétera, no solamente los fondos una vez incorporados a la Unión Europea, pero aún así es una auténtica barbaridad que ahora mismo, francamente, la Unión Europea no creo que esté en disposición de permitirse este tipo de dispendios, ¿no? Hay que tener en cuenta que sí que es verdad que tendría que haber una reforma de la política agraria, que tendría que haber una reforma y evidentemente se repartirían menos fondos al resto de los países, cosa que si ya en muchos países productores, como es el caso de España, agrícolas, ya están tocados, heridos, ¿sí? Este tipo de no voy a decir iniciativas, sino este tipo de propuestas, pues evidentemente les dejaría bastante más, sangrando considerablemente más. Hay que tener en cuenta que también esto es una especulación absoluta. O sea, la realidad es que Ucrania hoy por hoy sí que es verdad que ha podido pedir la incorporación. Es verdad que la Unión Europea está haciendo movimientos para hacerlo por la vía rápida, pero ¿qué es cierto en que se vaya a dar? Pues más bien poco. O sea, primero no sabemos cómo va a acabar el conflicto, podemos lucubrar sobre ello, pero desde luego la situación no es muy halagüeña y parece que si en el caso de que Putin pues haga con los objetivos que sí que se plantea, pues que Ucrania no llegue a participar. Pero un reparto de 186.000 millones, digo, si incluimos los fondos de cohesión, bueno, podría ser entendible. Simplemente por entrar en la Unión Europea me parece un poco excesivo. Bueno, Guillermo, la PAC, esa política agraria común, es el gran producto de cohesión en la Unión Europea, con principales beneficiados como Dinamarca, Reino Unido, Francia. España también es uno de los grandes interesados en este fondo. ¿Podrían ver, no sé si mermadas, esas intenciones de que Ucrania entre, tanto en cuanto se dice que las subvenciones podrían caer en un 20%? No sé si las protestas que hemos visto de los agrícolas en la zona de Polonia, en la zona de Europa del Este, podrían replicarse más aquí. Claro, fue algo parecido cuando la Unión Europea se expandió al este, cuando solamente estábamos en la Comunidad Económica Europea, ¿no? Y después ya a partir de los años 2000 se fueron ampliando hacia los nuevos miembros del centro y del este de Europa, pues ocurrió una desviación similar, ¿no? De los fondos de cohesión. Recordemos que en los años 90 hubieron una recepción de dinero, de transferencias, ¿no? Para hacer obra pública, etcétera. No solamente para política agraria común. En España es muy importante. Una vez ya se amplió la Unión Europea, pues dejamos de percibir esas transferencias y ahora, como tú dices, pues también no solamente dejarían de recibir los países occidentales que tienen más renta, sino también los orientales de la Unión Europea. Me pareció leer que lo de 186.000 implicaría un incremento en el presupuesto del 10%, ¿no? Por tanto, estaría por encima de la inflación. Pero también hay que tener en cuenta que Ucrania es un país bastante grande, ¿no? Tiene casi la población de España, un poco menor, ¿no?
antes de la guerra, evidentemente. Ahora no sabemos exactamente cuánta población queda, pero desde luego sería y tiene también un sector agrícola bastante importante, sería un hachazo considerable para ciertos sectores, ¿no? Pero de todas maneras, de aquí a que Ucrania termine entrando en la Unión Europea, es posible que incluso el presupuesto de la Unión se incremente. Recordemos que hasta no hace muchos años la Unión Europea tenía una política económica, podría decirse, centrada en la austeridad, y con el coronavirus, aunque eso ya venía desde el año anterior, por el cambio de país en Alemania, se ha visto una expansión en los gastos, en las transferencias. Aquí tenemos el dinero que va a llegar a través de Europa precisamente por el New Generation. Pues es posible que cuando entre Ucrania también se incrementen las partidas de gasto. Pero como bien decía Diego, todo es especulación y por ahora pues solamente ver lo que se va fraguando, ¿no? Bueno, es que crecer no es gratis y Europa es un bloque demasiado heterogéneo como para encima contentar a tanta gente. De hecho, el pacto de migración que ha tenido, que hemos visto, ese principio de acuerdo que ha habido entre los socios europeos, da cuenta de mayor división que hay dentro del bloque. Polonia y Hungría siguen siendo ese verso suelto con respecto al resto de socios, Diego. Sí, esto lo llevamos viendo desde hace ya un tiempo, el hecho de que la Unión Europea, no digo que se desintegre ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que ya no somos como en Fuentemejuna, todos a una, o sea, que cada uno vela por sus propios intereses de manera individual. Va a haber voces disonantes, va a haber conflictos, no digo enfrentamientos, pero sí protestas, absolutamente. Y habrá países, pues Hungría, ahora seguramente Polonia, ¿de acuerdo?, que serán los que pongan el mayor veto. Fíjate, yo Javier, en este sentido, lo llevo diciendo hace tiempo, ¿no? El hecho de que la Unión Europea, con esta perspectiva que tenemos ahora mismo de trabajo, de unión, ¿no? Unión Europea, sí, es verdad, pero realmente hay tanta unión. Yo lo he comentado en varias ocasiones, que una Unión Europea tarde 2 meses en tomar decisiones sobre un asunto como el COVID, pues francamente me asusta bastante. Entonces, claro, si estamos hablando de palabras, no digo mayores, porque el COVID fue un tema importantísimo. Estamos hablando de ampliaciones, estamos hablando de un nuevo reparto, un nuevo orden y nos tenemos que poner todos de acuerdo. Yo particularmente creo que esa cohesión empieza a desaparecer. Vamos a terminar con el ¿qué hay de lo mío?, ¿no? O yo no quiero porque evidentemente yo estoy pasando por unos trámites, tengo a mi población, tengo a los míos, y la gente lo va a mirar más desde la perspectiva comercial que desde la perspectiva política. En la parte política cada vez hay más voces disonantes dentro de la propia Unión. Ese café para todos, Guillermo, que en el caso europeo también parece que molesta. La Unión Europea y antes la Comunidad Económica, etcétera, desde su creación siempre ha atravesado graves crisis, ¿no?, en su cohesión. Una de las más fuertes fue la salida de Reino Unido, ¿no?, pero crisis exógenas como pudo ser el coronavirus. Sin embargo, cuando estas crisis han sucedido, por ejemplo, también la crisis del euro, cuando poco después de la crisis del 2008, pues parecía que el euro se iba a desintegrar, y sin embargo fue cuando Mario Draghi dijo que haría cualquier cosa para mantener el euro unido y comenzó la expansión cuantitativa, ¿no? Y por tanto, aunque es verdad que está atravesando unos desafíos muy importantes, y no solamente económicos, sino además militares, ¿no?, que es algo para lo que en realidad nunca estuvo pensada la Unión Europea, aunque tiene unas cláusulas de defensa y tiene también un entramado militar importante, no es ni de lejos la OTAN, ¿no? Pero sin embargo, todos los presentes históricos indican que entre los desafíos, Europa, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, porque antes siempre hemos tenido siglos de luchas permanentes, ¿no?, desde que cayó el Imperio Romano, pues ha terminado Europa pues de alguna manera saliendo reforzada, ¿no? Recordemos el Acta Única Europea, de que Europa estaba con la crisis de los 70, ¿no?, la euroesclerosis, no se tomaban decisiones, ¿no?, y de repente el Acta Única, ¿no?, y desde entonces el Tratado de Maastricht, pues siempre ha conseguido eso, reforzarse e incluso expandirse. Cayó el muro de Berlín, y hay que tener en cuenta que aunque tiene conflictos Polonia y los países europeos de reparto económico con Ucrania, de quién le llega esta subvención, quién no le llega,
si puedes exportar grano, si no, pero eso es, digamos, el chocolate del loro, eso es pequeño. A Polonia y a los países del este les interesa, incluso más que a nosotros los occidentales, que entre Ucrania para frenar a Rusia, que entre Ucrania dentro de la Unión Europea, para implicar a toda la Unión en la defensa de Ucrania y en dejar a Rusia fuera de su área histórica de influencia, ¿no? Por tanto, es decir, yo creo que nos beneficiaría menos a nosotros, no tanto por cuestión, desde un punto de vista estrictamente material, económico, sino porque eso nos podría llevar a una guerra. Yo creo que aún así deberíamos apoyar en el largo plazo la entrada de Ucrania porque, en mi opinión, esto ya es algo subjetivo, hay que frenar a Rusia, ¿no? Pero como te digo, los desafíos actuales me temo que terminarán reforzando la Unión Europea, pero me puedo equivocar, es mi opinión nada más. Guillermo, Diego, dejadme que pause un instante este debate. Ahora vamos a volver al conflicto de Ucrania, pero es que nos llega una última hora de Estados Unidos que es cuanto menos relevante, curiosa. Estábamos pendientes de las posibles nominaciones que pudieron ir apareciendo para el relevo como presidente, como speaker de la Cámara de Representantes por parte de los republicanos dentro de las filas del propio partido tras la destitución in extremis de McCarthy hace apenas unas horas. Y Sergio Fernández, el nuevo dato sobre la mesa es que el expresidente Donald Trump podría ser el portavoz de la Cámara de Representantes, el líder de la Cámara Baja estadounidense y además presentarse a las presidenciales de 2024 el año que viene. ¿Qué tal? Explícanos un poco más esto en concreto. Muy buenas. Muy buenas, Javier. Pues parece una broma, uno de estos bulos que se mueven por las redes sociales, pero ojo porque está cogiendo forma, está cogiendo peso y puede hacerse realidad en los próximos días. El expresidente Donald Trump, como lo oyen, podría convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes después de la destitución del representante Kevin McCarthy de California. Una moción para dejar vacante la presidencia que fue presentada por el representante Matt Gaetz de Florida este mismo lunes. Tuvo éxito con una votación de 216 a 210 ayer por la noche. De hecho, tanto Gaetz como otros 7 republicanos han unido fuerzas con un grupo demócrata unificado para votar para derrocar a este congresista californiano. Poco después de que McCarthy fuera designado, fuese destituido de este cargo, el representante Troy Nehis de Texas, que se puso del lado de la mayoría de los republicanos al votar en contra de esta destitución, hizo un anuncio cuanto menos sorprendente. Dijo que tiene la intención de nominar a Trump para el cargo lo antes posible. De hecho, ha emitido un comunicado hace apenas unos minutos diciendo que cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos se vuelva a reunir, su primera tarea será nominar a Donald Trump para presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. De hecho, ha habido una serie de halagos por su parte hacia el propio Donald Trump diciendo que es el mejor presidente de su vida, que tiene un historial comprobado de poner a Estados Unidos primero y que hará que la Cámara vuelva a ser grandiosa. Ojo, porque no es el último que se está pronunciando en los últimos minutos. También hemos visto un tuit del congresista republicano Greg Steube de Florida, que también ha presentado el nombre de Trump como sucesor de McCarthy en una publicación en X. Además, también otro representante republicano, en este caso Andy Ogles de Tennessee, ha incluido a Trump en una encuesta de candidatos potenciales, también en este caso en sus redes sociales, en este caso en X. Vamos a analizar un poquito qué pasaría en el caso de que Donald Trump termine siendo elegido, y es que, aunque si bien Trump sería elegible para convertirse en presidente, las reglas de la Cámara no requieren que el puesto lo ocupe un miembro. De hecho, anteriormente ha indicado que no está interesado en este puesto, pero eso sí, si el expresidente aceptara su nominación y lograra convertirse en el próximo presidente, sería un giro extraordinario de los acontecimientos en su campaña para la presidencia de cara a 2024, una campaña que ha arrancado con muchos problemas, pero puede tener un giro de guión, y es que Trump, que fue declarado civilmente responsable de fraude comercial y se declaró inocente de 91 cargos penales este mismo año, se convertiría instantáneamente en el tercero de la fila para la Casa Blanca. Además, como candidato presidencial, ocupar el cargo de presidente de la Cámara de Representantes le brindaría una plataforma sin precedentes. Tampoco está claro todavía si el hecho de que Trump ejerza la presidencia complicaría la aplicación de cualquier orden de silencio emitida en sus numerosos procedimientos legales. Hasta 91 procedimientos que también pueden tener más de un giro en los próximos días. De momento, lo que conocemos, Javier, es que muchos republicanos se están volcando con Donald Trump, está ganando peso esta cuestión y podemos ver en los próximos días algo inaudito, algo seguramente inesperado por todos, que Donald Trump sea el próximo presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Gracias, Sergio. Estábamos pendientes de esta actualización, de cómo se vaya desarrollando esta noticia. Gracias. Entre tanto, Guillermo, me gustaría preguntarte, hace 48 horas veíamos a Donald Trump comparecer ante un tribunal en Nueva York por un juicio civil por fraude en sus negocios.
y ahora sonando como principal candidato a suceder a McCarthy tras esa salida acelerada y esa moción de censura de los propios republicanos a su speaker. No sé hasta qué punto Trump en la Cámara de Representantes va a tener un papel útil para el Partido Republicano en esta previa a las presidenciales del 24. La verdad es que imagino que es un órdago político que no tiene realmente intención, que nos están proponiendo el Caucus de la Libertad, ¿no? Los que están impulsando esto, me imagino, porque la verdad es que no había escuchado esta noticia hasta llegar aquí. Pero, es decir, un órdago en el sentido que es difícil que vaya a ser elegido como portavoz, ¿no? Si ya McCarthy hubieron, creo que fueron 15 votaciones, ¿no? O algo más. Fue muy complicado llegar a un acuerdo, a un consenso para encontrar al portavoz. Me imagino que esto abocaría a la Cámara a la parálisis, ¿no? Durante meses, ¿no? Mientras lo siguen proponiendo, es rechazado, lo siguen proponiendo, etcétera, ¿no? Y eso realmente llevaría a un caos, inimaginable, ¿no? Y sin precedentes. Y desde luego sería un gran éxito para Trump, ¿no? Que aunque ya las tenía todas consigo para ganar las primarias, desde luego ya conseguiría un puesto político para marcar la agenda, ¿no? Estadounidense más a su favor, ¿no? Ya las consecuencias de las presidenciales, y eso conseguiría movilizar al electorado demócrata y por tanto a largo plazo les llevaría a tener menos voto total, ¿no? En el colegio presidencial. Es otra cuestión, pero desde luego es un giro de guión completamente inesperado, ¿no? O por lo menos creo que casi nadie lo esperaba. Y me imagino que la intención es simplemente hacer un órdago, ¿no? No tanto como que esperen conseguir el apoyo suficiente entre el Partido Demócrata y la gente que es más opuesta atrás en el Partido Republicano, que vaya a estar a favor de que él sea el speaker, ¿no? Claro, es que ahí está el punto, Guillermo, que el speaker es el que marca la agenda legislativa y en estos momentos, en el que lo estamos viendo en España con este momento de impasse político también, pero los debates parlamentarios en pre-campaña son los que marcan muchas veces la opinión del ciudadano, sobre todo de los indecisos. Entonces, que Trump marque la agenda legislativa y diga cuándo se debate un asunto, cuándo se debate otro, puede poner a los republicanos en muy buena forma de cara a noviembre del 24. Sí, o bueno, esto es para Diego, ¿no? Imagino. No, para usted. A Diego le tengo otra reservada. Vale, ok, pues, perdón, pues me imagino que depende. Es decir, que Trump es una persona bastante mercurial, ¿no? Muy visceral, y aunque eso en la política contemporánea logra que muchos adeptos y descontentos con el sistema, etcétera, pues consigan votarle, también tiene un efecto refractario en el resto del electorado, ¿no? Sobre todo en el electorado demócrata y en un puñado, pero que puede inclinar la balanza, de republicanos que no están con Trump, ¿no? Y aunque marcaría la agenda, es posible que ocurriera como en las anteriores presidenciales, que polarizara muchísimo la campaña y eso terminara movilizando a voto de mujeres, ¿no? Que se están votando más a los partidos de izquierda cuando se presenta un partido que es considerado pues populista de derechas, ¿no? Como el caso de Trump, o de extrema derecha como otros partidos, y a las minorías, es decir, a la población no blanca, etcétera, y por tanto podría ocurrir lo mismo que en las anteriores elecciones, ¿no? Por tanto, es verdad que le da un gran poder de agenda, que son muchísimos a la hora del marketing político, pero las consecuencias ya más trascendentes, la verdad es que creo que es un sistema caótico y que no se puede predecir. Y tanto podría ir a favor o en contra, ¿no? Por tanto, estaríamos tirando una moneda al aire. Ahora sí, Trump negocia y su forma de hacer política es instalado en el caos, como el que estamos viendo en Washington ahora. A ver, yo siempre digo que este señor no da puntadas en hilo, o sea, en este sentido no es que sea el caos, yo creo que lo tenía. A ver, el refrán español es muy bueno, dice piensa mal y acertarás. Entonces, ¿ha sido una casualidad que McCarthy haya salido? Bueno, casualidad, vamos a llamar a casualidad. Es una casualidad que el resto de congresistas estén tuiteando el hecho de que Trump, como candidato y portavoz, bueno, vamos a decir que es una casualidad, o que le apoyan, porque al final, bueno, pues es su líder, ¿no? No voy a decir su amado líder, que ese es otro, pero sí su líder, ¿no? Es una casualidad que Trump diga, oye, pues igual no me viene mal, ¿no? Ay,
casualidad teniendo en cuenta que tenemos elecciones dentro de un año. Entonces, ¿es un caos? Bueno, yo creo que es un caos ordenado. Yo creo que es un caos ordenado donde va a posicionar a Trump, vamos, lo va a poner en el estrellato. Va a tener un montón de... Además, Javier lo has comentado muy bien, ¿no? El hecho de decir, oye, pues le va a dar una plataforma para poder hacer las votaciones, para poder debatir lo que tenga que debatir, lo que él quiera debatir. En ese momento va a marcar el ritmo y es un poco lo que estaba buscando. Entonces, ¿nos vamos a sorprender a estas alturas del partido? Yo particularmente no me sorprendo. O sea, me parece una jugada maestra. O sea, es verdad lo que dice Guillermo, que nadie se lo esperaba, pero vamos, esto yo te puedo asegurar que lo está. Si es como yo lo pienso, lo lleva preparando ya unos mesecitos. ¿Y puede alentar a las bases más izquierdistas, más demócratas, a salir a las calles y a votar en su contra, como nos decía Guillermo? En vez de alentar al partido republicano y darle gasolina para volver a la Casa Blanca. Sí, pero al final, cuanto más escándalo tenga, más posicionamiento va a conseguir para la Casa Blanca Donald Trump. Entonces, las bases de izquierda sí que se pueden movilizar a efectos de que tienen enfrente, digamos, a su lo que ellos llaman, ¿no?, su bestia negra, ¿no?, justo enfrente. Pero, desde luego, sí, saldrán a la calle. Pero volvemos otra vez, y además Guillermo también lo ha comentado, a polarizar un poquito más a la población. Fijaros las controvertidas, el mensaje tan controvertido que mandó el otro día el señor Trump con todo el tema de los saqueos, ¿no? Fue un mensaje duro, ¿no? Pero eso, caray, le ha dado más posicionamiento todavía. Entonces, cuanta más controversia genere y cuanto más, digamos, en este caso los demócratas se movilicen, más alas le va a dar más se va a mover su electorado. Bueno, estamos pendientes de lo que se vaya sucediendo finalmente, de si lanza o no esa candidatura oficial como speaker de la Cámara de Representantes, el expresidente Donald Trump. Entre tanto, vamos a volver, como les decía, a Ucrania también hoy, y también se confirma por parte de las autoridades de inteligencia británicas que poco a poco está Rusia, las Fuerzas Armadas rusas, retrocediendo en el Mar Negro. Lo dice hoy Ucrania, y no sé si podría ser un cambio de paradigma en este segundo invierno en el que entramos de guerra, Guillermo. Hemos visto en los últimos meses, ¿no?, y sobre todo en las últimas semanas, ataques constantes de drones ucranianos a la base de Sebastopol y en Crimea, ¿no?, y otras bases en Crimea. Han destruido baterías de defensa aérea muy avanzadas S-400, han atacado bases aéreas, destruyeron el cuartel general de la flota, atacaron también un submarino y un buque de asalto anfibio en el dique, han lanzado drones de superficie, ¿no?, marítimos contra buques, incluso en alta mar, ¿no?, en el Mar Negro hubieron ataques, eso no se pudo filmar, pero sí están registrados, ataques con drones en enjambre contra buques rusos, ¿no?, que fueron repelidos, pero están en un peligro constante, ¿no? Y después la Fuerza Aérea Naval, aérea o aeronaval, ¿no?, rusa en el Mar Negro, tendrá que operar desde, llevarse la flota de superficie y submarina a Novosibirsk, la flota aérea probablemente también desde más lejos. Eso es decir, dado que Rusia tiene un número limitado de aviones, podrá hacer menos horas de patrulla al día, ¿no? Incluso habrán muchas horas del día porque Rusia no tiene aviones de patrulla marítima en suficiente cantidad, y por tanto seguirán habiendo brechas, como decir, a lo que se refiere, o supongo que se refiere estas informaciones, es que habrán brechas de vigilancia rusa, los echarán también de las plataformas, por las cuales se puedan colar los buques los buques con grano, que crean que puedan tener armas los rusos, e incluso menos tiempo para atacarlos, ¿no? Por tanto, sí, estamos viendo un incremento en los ataques con una gran eficacia por parte de Ucrania, que van a hacer que la base de operaciones rusa se tenga que retrasar, y por tanto bajará bastante la operatividad rusa en el Mar Negro, por lo menos hasta que Rusia logre adaptarse y quizás, pues como ha hecho en otras fases de la guerra, puede dar la vuelta a la tortilla. Pero desde luego en estos momentos sí se está retirando, y parece ser que va a estar por lo menos unos cuantos meses en esta situación. A más largo plazo puede pasar cualquier cosa. Adaptarse, Diego, pero retroceder. Perdón, Javier. Adaptarse a la realidad actual del conflicto, pero eso significa retroceder para Rusia.
Bueno, no, yo creo que no. Al final es una adaptación, aparentemente es un retroceso, pero en cierta medida también nos falta, o sea, es verdad que la información que nos está llegando es la ucraniana, pero no está llegando la información rusa de cómo han ido avanzando ellos, a quién han desplazado, qué retrocesos han hecho también Ucrania en este sentido. Sí que es verdad que se ha atacado muchísimo y tienen con más intensidad, porque ahora tienen o están aprovechando más el armamento. Pero no olvidemos que llega el invierno y se van a quedar sin cartuchos y se van a quedar sin drones. O sea, están gastando mucho. Es cuando te hace un ingreso en tu cuenta de 10.000 y esa misma tarde te gastas 8.000. No, espérate, dosifícalo, que el invierno es muy largo, prepárate. Entonces, bien, sí, retírate un poco, apártate. Esto es una guerra de pugiles, ¿no? Es el boxeo puro, donde tu estrategia no sabemos cuál es la que tiene uno y la que tiene otro. Efectivamente, es verdad lo que dice Guillermo, que Ucrania está llegando de manera efectiva a buques y está llegando de manera efectiva a algunas instalaciones militares rusas, pero bueno, tampoco sabemos, con lo que he dicho antes, ¿no? De mucha información no la tenemos. Y me da la sensación que en cierta medida también Ucrania en este sentido juega un poco al parchís. Me cargo uno y cuento 20, ¿no? O sea, vale, pues está bien, o sea, bien, pero ¿qué hay de cierto? Y francamente, es verdad que mucha de la información que aparece ahí es de la inteligencia británica, que seguramente es buenísima, pero también es verdad que son partidistas, o sea, no es que sean neutrales, ¿no? O sea, entonces, dentro de este partidismo, pues hay que ver la realidad de unos y la realidad de otros. Que hay muchas bajas, que se están atacando determinados buques, sí, eso no lo voy a negar, y además es un dato muy realista. Pero de ahí a que realmente le estén haciendo daño real a Rusia con las intenciones a medio plazo, no digo a corto, pero sí a medio plazo, tengo ya ahí más mis dudas. Bueno, Diego, Guillermo, hacemos una breve pausa en el camino, damos paso a la publicidad y a la vuelta ya seguimos con este debate de Todo es Geopolítica. Genial. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza, y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos,
el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi Masterclass. ...35 sobre las 4 en punto de la tarde, hora central europea. Seguimos en Negocios Televisión mirando a los mercados, mirando a las materias primas. Y el ojo estaba puesto hasta ahora en el petróleo. La OPEP acaba de hablar. Y finalmente, los retrocesos se acentúan en el Brent. Está el barril por debajo y tratando de atacar esa cota de los $88. Hay un recorte superior a los 3 puntos porcentuales. Si miramos al ligero, al West Texas estadounidense, también tenemos cotizando en los $86,36. Aquí la cesión es superior a los 3 puntos porcentuales después de que los de Viena hayan confirmado lo que hasta ahora habían dicho Arabia Saudí y Rusia, los que se desmarcaban. Pues bien, ahora la OPEP confirma lo que ellos decían y dice que los recortes de crudo, de la oferta de crudo de la OPEP, se van a mantener como mínimo hasta el 31 de diciembre, hasta finales de año. Los responsables de cerca del 40% de la producción mundial de crudo mantendrán esta tensión en los mercados a la espera de lo que pueda pasar con los precios, al menos hasta diciembre próximo. Lo ha confirmado el Comité de Seguimiento de la OPEP en una reunión telemática presidida por el ministro de Energía de Arabia Saudí, Abdelaziz bin Salman, y el viceprimer ministro ruso Alexander Novak. De hecho, dice el comunicado de la OPEP que se van a seguir evaluando de cerca las condiciones del mercado, dispuestos a adoptar medidas adicionales, ya sean recortes, relajación de estos recortes en cualquier momento, pero de momento se mantiene esta tensión en los mercados hasta finales de año. Resultado de la reunión, lo esperado por el mercado: el petróleo muestra fuerte tendencia a la baja a esta hora de la tarde y lo que tenemos son fuertes recortes superior a los 3 puntos porcentuales, desplome del Brent, desplome del West Texas, tras conocerse esta noticia, que se sigue reduciendo la oferta, que se mantienen los recortes al menos hasta diciembre de este próximo año, concretamente hasta diciembre de 2023. Diego, no sé si lo que conocíamos, las noticias que conocíamos a media mañana, de que Arabia Saudí iba a mantener estos recortes, luego Rusia diciendo que más o menos lo que quería era estabilidad de precios y que por eso su política iba a seguir siendo inalterada, también es una manera de, en la diplomacia, hacer presión hacia donde más les interesa, y en este caso por las tensiones que hay con la energía en Europa y en Estados Unidos. La OPEP sigue estando de frente directo con Estados Unidos y sigue estando de frente directo con Europa, que en esto tiene menos que decir. Sí, a ver, diplomática es una manera complementaria a la diplomacia, obviamente, ¿no? En este sentido, tenemos que tener en cuenta que Arabia Saudí y Rusia están bastante alineados en cuanto a lo que es la oferta y, bueno, pues efectivamente para mantener un tema o estabilizar un poquito los precios. Esto es una llamada de atención, entre otras cosas, pues eso, a la dependencia energética tan tremenda que tenemos en Europa. Sí que es verdad que la producción te la van a... Vamos, de hecho, creo que una reducción de aquí al 31 de diciembre pues nos va a afectar en exceso a toda la Unión Europea, ya que no tenemos esas fuentes energéticas. Pero, desde luego, tanto como medida de presión, sí, pero no. O sea, no quiero ser gallego en este sentido. O sea, sí, pero no. Me refiero a... sí que es verdad que vamos a ver, seguimos dependiendo y tenemos que comprar y hay recortes y el petróleo costará lo que tenga que costar. Ahí no voy a entrar en si es caro o es barato, pero no en el sentido de que sí que es verdad que la Unión Europea busca alternativas. Llevamos un montón de tiempo buscando alternativas. Sí que es verdad que dependiendo en exceso también de Estados Unidos. Entonces, por eso digo el sí, pero no.
sí, es una forma de llamar la atención todavía más por parte de Rusia, es decir, oye, que sepáis que dependéis mucho de mí, que yo estoy aquí, pero vosotros es un poco, os tengo agarrados del cuello casi, ¿no? Porque energéticamente sois bastante pobres. Y encima, añadido a que Rusia también se está metiendo, y lo hemos comentado en otra ocasión, en muchos países productores de uranio y demás para lo que son las energías nucleares en Europa, y es, oye, ya no solamente el petróleo, es que también controlo otras energías de las que vosotros dependéis. Entonces, sí, es un poco medida de presión, pero también es verdad que eso espabila en cierta medida a Europa para buscar nuevas vías de aprovisionamiento, ¿no? De Rusia, pero aquí Arabia Saudí también está diciendo, la llave del grifo la tengo yo y no me la vais a quitar, y soy yo el que abre o cierra según le convenga. Sí, es decir, yo siempre contrapongo lo que está ocurriendo ahora en la OPEP Plus, ¿no? En medio de la guerra de Ucrania y las fuertes tensiones de Rusia con Occidente, ¿no? Que ni en la Guerra Fría llegamos a un nivel de hostilidad tan importante, ¿no? De enfrentamiento por áreas de influencia, cuando en los años 80, en plena crisis, segunda crisis del petróleo, en las postrimerías, pues en la era Reagan, se dijo, ¿no?, aunque no estuvo claro del todo, que hubo una coordinación entre la administración Reagan y Arabia Saudita para hundir el precio del petróleo y de paso hundir a la Unión Soviética. Hay que tener en cuenta que de los años finales de los 60 la Unión Soviética estaba básicamente en quiebra, ¿no? Y el boom petrolero de los 70 salvó a la Unión Soviética durante 15 años, 10 años. Y se llegó, se supone, a algún tipo de acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos para hundir el precio del petróleo y que esto no siguiera así. Ahora ocurre lo contrario, tampoco es que Arabia Saudita esté enfrentada directamente a Occidente, porque las relaciones son muy complejas, están de acuerdo en algunos asuntos y no todos están enfrentados, pero desde luego nada que ver con lo que ocurrió en esa década, ¿no? Que después, al hundir tanto el precio del petróleo, eso provocó que Saddam Hussein terminara invadiendo después Kuwait para intentar pagar la factura petrolera, bueno, la factura de la guerra, ¿no?, que le habían dado créditos para luchar contra Irán. Y en fin, ahora vemos cómo los países productores, pues un poco como los años 70, ¿no?, cuando nos hicieron un embargo a nosotros para presionar a Israel, ¿no?, a Occidente, para que sobre presionar a Israel por la protesta que estaba ocurriendo en la guerra de Yom Kippur. No llega a ese nivel de que Arabia Saudita y los países productores se estén enfrentando a Occidente de esa manera, pero desde luego nada que ver con lo que ocurrió en los años 80, ¿no?, en lo que se alinearon con la administración Reagan y después la administración Bush desplegó un enorme ejército para defender al rey saudí. Y en fin, ahora estamos en una situación, pues eso, diferente, y que además tanto Arabia Saudita como Rusia necesitan bastante dinero, divisas, y de ahí esa colusión de intereses y en fin, y que sacan este acuerdo adelante, ¿no?, de seguir manteniendo el recorte de la producción. Bueno, colusión de intereses que también se está viendo en otros frentes. Hoy es Ray Dalio, el inversor, el que ha hablado sobre las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China. Es un tema que me gustaría poner sobre la mesa porque dice que están al borde de la línea roja, de cruzar la línea roja. Dice concretamente Dalio que hay que tener en cuenta los enfrentamientos que ha habido, al menos de manera dialéctica, entre China y Estados Unidos en los últimos tiempos, y Diego, con el foco puesto también en esas islas Filipinas, que es uno de los enclaves que Washington no quiere perder en el Pacífico para mantener el envite más de tú a tú en el mar de la China Meridional con China. Sí, a ver, es verdad que desde hace un tiempo a esta parte China, pues no voy a decir que no haya tratado de hacer algún tipo de acercamiento, porque lo ha tratado de hacer algún tipo de acercamiento con Estados Unidos. Estados Unidos, en su medida, también, aunque luego alguno pues no cumple. No es que no cumpla, sino que dice lo que le viene en gana y entonces fastidia un poquito más las relaciones bilaterales, ¿no? Pero yo no, o sea, no tengo ni idea, en el sentido de que no tengo una bolita de cristal y no puedo decir qué va a ocurrir. Pero tanto como cruzar la línea roja, yo creo que ninguno se va a atrever. Es decir, son dos perros de presa demasiado fuertes como para enzarzarse en cualquier conflicto. Sí que es verdad que Filipinas es clave para Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos tampoco es soberano y Filipinas también tendrá sus derechos y sus cosas para
poder posicionarse. Hay una cosa que está clara, y es que el tablero ajedrez se ha movido directamente al mar de China y al Pacífico. O sea, tenemos que tener en cuenta la flota norteamericana, los movimientos que está haciendo de otras zonas del planeta hacia esa zona para reforzarse, es enorme, ¿no? En el sentido de que, oye, aquí está el pastel, ¿no? Aquí es donde va a ser la próxima, no digo batalla, pero donde realmente nos vamos a mirar cara a cara y vamos a enfrentarnos. No creo que sea realmente un enfrentamiento pasándonos, como has comentado, Javier, las líneas rojas, pero sí el sacar un poquito de pecho y decir, oye, aquí estoy yo, sí, pero también estoy yo, sí, pero también estoy... Y entonces, en esa situación un poco tensa, porque, bueno, al fin y al cabo estamos hablando de gran parte del futuro de la economía del planeta, y entonces es lógico que haya este tipo de tensiones, pero tanto como pasar esa línea roja, yo creo que a ninguno le conviene. Bueno, tenemos que hacer un alto en el camino porque en la actualidad a veces nos atropella y ahora acaba de hablar sobre la situación en Estados Unidos el presidente Joe Biden, una declaración institucional que ha hecho pública hace unos instantes la Casa Blanca. No sé si podemos, me confirman nuestros compañeros, si podemos conectar con la señal en Washington. Parece que sí. Escuchamos lo que ha dicho Joe Biden sobre estas negociaciones abiertas en las cámaras legislativas por el paquete de financiación adicional y sobre todo por el terremoto vivido en las últimas horas como consecuencia de la salida acelerada de McCarthy como speaker de la Cámara de Representantes. Está hablando Joe Biden, lo escuchamos. Saving millions of Americans from needless pain. And but the truth is, we shouldn't have gotten there in the first place. By the end of the governing crisis, it's time to end these constant, anyway, good. This agreement averts immediate crisis, but it ends in just 44 days. And I strongly urge my Republican colleagues in the Congress not to wait 44 days. Don't waste time like you did this summer and pass a year-long budget agreement, honor the deal we made a few months ago when they were threatening to renege on our national debt. And we cannot, under any circumstances, allow American support for Ukraine to be interrupted. Too many lives are at stake, too many children, too many people. I fully expect the Speaker and the majority of the Republicans in Congress to keep their commitment to secure the passage of the support needed to help Ukraine as it defends itself against Russian aggression and brutality. Let's all remember that we have the strongest economy in the world, so let's build on it. Let's build on what we've done. We are, and I told you before, I think Madeleine Albright was correct, we are the indispensable nation in the world, and let's begin to act like it. Make sure that American people and our allies and friends around the world know what we are doing and what we intend to do. That's why I wanted to convene this cabinet meeting to get an update on the progress we're making on pressing priorities for our country. Those include understanding the promise and peril of artificial intelligence, which we talked about last meeting. It includes taking action on gun violence, following up on our recent announcement of the new White House Office on Gun Violence Prevention. That's going to be overseen by the Vice President. And today's meeting is going to provide an implementation update on both of those items. With that, let's get our meeting started. Mr. President. Es la declaración institucional de Joe Biden. Lo que espera es que esta tensión política en Washington poco a poco vaya desapareciendo y dice que se le siga dando financiación y que por lo menos esos paquetes de ayuda a Ucrania sigan saliendo adelante, sea quien sea el nuevo speaker de la Cámara de Representantes. No sé, Guillermo, qué valoración podemos hacer de estas palabras, un mensaje esperado y que tampoco tiene mucho más trasfondo que el de presidente que respeta el poder legislativo. Sí, es una declaración meramente institucional, diciendo que espera que todo, es decir, que su agenda política, ¿no?, legislativa y de aprobar cierto tipo de cosas, pues siga adelante y nada más, ¿no? No una declaración realmente trascendente, sino meramente institucional y dentro de lo esperado, dado el grave terremoto que ha ocurrido estas horas y más con lo de Trump, ¿no?, que dicen que, en fin. Lo que tenemos es ahora un intercambio de opiniones entre los contendientes de la última cita electoral, Biden-Trump, hablando cada uno a su cuenta y riesgo.
Sí, claro, aquí al final es levantar la voz, oye, aquí estoy, ¿no? Si os fijáis, la declaración, primero la he estado leyendo completamente, o sea, más institucional no puede ser. El gesto es casi de aburrimiento, de, bueno, voy a contar algo, se toca así la oreja, ¿no? Y te voy a contar algo y tal, pero vamos, que es un poco el aquí estoy yo. Trump, en este sentido, seguramente, en el momento que se ponga a hablar, alzará un poquito más la voz en este sentido y sí que se pondrá un poquito más de énfasis en su comunicación, pero básicamente porque es lo que tienen que hacer ahora, no porque les vaya la vida en ellos, sino porque ante una situación de caos, como estaba comentando ahora Guillermo, tan tremenda que llevan en la última semana, que han estado ahí en extremis y tal, no sé, es obvio que tengan que decir este tipo de cosas y salir de esta manera, ¿no? Es clarísimo. Bueno, tenemos que echar un vistazo antes de volver al enfrentamiento China-Estados Unidos sobre el que se ha pronunciado Ray Dalio en las últimas horas, que quiero escuchar su opinión, Guillermo. Tenemos que volver a los mercados financieros, al fuerte retroceso, a la caída en picado que estamos viendo en el Brent, en el West Texas, en el ligero estadounidense. Estamos viendo cómo, por ejemplo, el de referencia aquí en Europa, el Brent está cediendo por encima del 3,5%, ya se aleja de los $88 incluso, 87,78, y mientras tanto el West Texas lo tenemos en 86,14. La caída es del 3,47%. También mirando a mercado, renta variable, entra el S&P en terreno de correcciones. Tenemos a los 500 en los 4.222 con una caída del 0,16%. Entre tanto, quiero volver a este debate, al de China-Estados Unidos, Guillermo. No sé si podríamos calificarla de guerra fría, que cada vez va a más, y con Estados Unidos tratando de ganar posiciones en la India, Corea del Sur, Japón, en ese continente asiático que más allá de China existe. Sí, además yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Ray Dalio, de que hay peligro real de que termine habiendo una confrontación militar y que lo que está ocurriendo con la guerra de los chips podría ser uno de los detonantes de causa profunda, no el detonante final de hay una guerra por tal isla o por tal sitio, ¿no? Pero sí que va a ser una de las cuestiones de fondo más importantes. Es decir, Ray Dalio, por lo que estoy viendo de sus declaraciones, no las pude leer completas, hacía un paralelismo con lo que ocurrió con Japón en los años 30, bueno, del año 40, ¿no? Cuando Estados Unidos le puso un embargo petrolero, ¿no? Y de materias primas a Japón, que necesitaba todas esas materias primas que venían básicamente de Estados Unidos para continuar su guerra de invasión en China, ¿no? Una vez le puso ese embargo, pues China tenía o que dejar su guerra de invasión y llegar a un acuerdo a Estados Unidos o doblar la apuesta, invadir toda Asia y ir a la guerra contra Estados Unidos, ¿no? La guerra por los chips a primera vista parece una guerra comercial y que por tanto invadir un país como puede ser un gran mercado como China o Europa, etcétera, no va a ser beneficioso para el agresor, en este caso China, porque eso es una guerra comercial y lo que se trata es de ser más competitivo, no de invadir, pero tenemos que tener en cuenta que una de las principales líneas de factura de esta guerra de chips, que al fin y al cabo, y toda la industria que suministra los chips, ¿no? Pues es la base de la economía del futuro, ¿no? De decidir quién va a ser el centro de la economía mundial, y uno de los principales centros productores está en Taiwán. Es decir, y ahora Estados Unidos le está poniendo restricciones a chips, en la exportación de chips a China, para evitar que China se convierta en el polo tecnológico e industrial del mundo y que Estados Unidos lo siga haciendo. Estados Unidos y sus países aliados, ¿no? Como puede ser Taiwán y otros países en los que se localiza su producción industrial. Si China consigue armar una industria de chips paralela en los próximos años y termina invadiendo Taiwán, donde está buena parte de la producción, pues el único suministrador de chips y otros elementos esenciales en la cadena de suministro sería China, no Estados Unidos. Estados Unidos podrá tener la capacidad de desarrollo, la capacidad de tener la patente, pero el centro productor industrial sería China nada más. Y de ahí que esta guerra de chips, lo que puede ocurrir en Taiwán y en países muy cerca de Taiwán y a China como Vietnam, etcétera, pues quedan a merced de que China en un momento dado, una vez ya tenga preparado su política industrial de estar a medio paso de hacer un sorpaso a Estados Unidos, pues le conviene lanzar un ataque militar a estos países y convertirse ya, es decir, dar el remache final para ser el centro económico e industrial mundial. Y por tanto yo creo que lo que dice Ray Dalio tiene sentido. No sé si va a haber una guerra o no, pero tiene toda la pinta de que de esto de los chips sea la cuestión económica de fondo que lo termine empujando a estas potencias a un conflicto militar.
Bueno, lo tenemos que dejar aquí, este conflicto militar o no, veremos cómo se va desarrollando. Guillermo Pulido, de la revista Ejércitos, muchas gracias por haber tenido Negocios Televisión. Diego Pitarch, del IEB, lo mismo digo, que tengan buena tarde, señores. Gracias, buenas tardes. Un abrazo. Nosotros pausamos y con la situación tensa en los mercados financieros, sobre todo en el ojo puesto en el crudo, volvemos a partir de en punto, antes una breve pausa para publicidad.